10:16 de la mañana, ya recibimos en los estudios de Universal al senador colorado Raúl Valle, alias El Mono Valle, legislador de la lista 15, hijo del expresidente Jorge Valle. Bienvenido, Raúl, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, un placer tenerte por acá. ¿Cómo viviste ayer desde un sillón del Senado, desde tu lugar de senador, esa sesión solemne de la Cámara, presidida por Beatriz Argimón ayer, que rememoró lo que había ocurrido en ese mismo lugar hace exactamente 50 años? Porque eso era lo fuerte de estar ahí ayer, ¿no? Tal vez esos discursos, los políticos y los que nos gusta la política, esos discursos de Wilson, de Vasconcellos y de Rodríguez, los hemos escuchado y los hemos visto. Pero verlos ayer en ese lugar donde había ocurrido hace exactamente 50 años a la misma hora, era fuerte, ¿no? ¿Qué te pareció a vos? Sí, recordar esas cosas siempre son fuertes, ¿no? Yo a veces digo, me gustaría que lo hubieran pasado si no teníamos que recordarlas, ¿no? O sea, la verdad que son cosas, las anteriores, esas que pasaron, las posteriores, que fueron tal vez las más largas en el tiempo. Todos hubiéramos deseado que nunca hubieran pasado, ¿no? Que los uruguayos hubiéramos podido arreglar las cosas de otra forma en aquella época. Y bueno, y eso te transporta a un lugar, ¿no? ¿Vos sentiste anoche que te transportó un poco? Te transporta, sí. Sobre todo cuando estás así, bien hecho de esa forma, como que estaba. En mí produjo el efecto que estaba intencionado a producir, o sea, ¿Funcionó con vos? Sí, funcionó, me impresionó ahí. Bueno, el mapa era muy grande, o sea. Me impresionó ahí al final, no sé si se dieron cuenta, pero al final hay como un con esas mapping que se hacen de los edificios. Lo del escudo partido al medio, decís, me pareció fuerte también. Me pareció que se iba a caer, ¿viste? Tremendo. La foto de los militares entrando al Salón de los Pasos Perdidos y el escudo que está ahí, por mapping lo quebraron, fue fuerte. Eso realmente fue impactante porque en una imagen representabas todo ese tiempo tan tremendo, ¿no? Y era muy simbólico lo que había ayer en las barras, en vivo, ¿no? Todos los expresidentes, figuras que habían sido vicepresidentes también en los últimos gobiernos democráticos, y por supuesto faltaban dos. Uno quisiera que sean yo creo que uno, sea del partido que sea, desea que los expresidentes democráticos sean todos inmortales, ¿no? Nos gustaría que estuvieran todos ahí en primera fila, tu padre, Tabaré Vázquez. Un gran consejo, ¿no? Un gran consejo. Sí, ahí va. Pero bueno, la gente se va muriendo naturalmente y bueno, había dos que ayer no podían estar. ¿Te llegaste a imaginar también ayer a tu viejo en esa primera fila en las barras? Sí. La verdad que el viejo siempre está presente, ¿no? Cuando uno mira para ahí, y yo veía desde el actual presidente hasta la otra punta, estaba Mujica, la señora Topolansky. Y Mujica con 88 años. La verdad uno dice, bueno, qué suerte que tenemos, ¿no? Y yo sé que de alguna forma estaban ahí Tabaré y estaba Jorge, porque la verdad que es algo que los uruguayos tenemos que estar muy contentos, ¿no? O sea, yo creo que lo mejor que ha pasado en estos 50 años son los últimos, ¿no? Desde el 85 para adelante, ¿no? Donde gobernamos todos, donde llegamos a donde estamos, y prontos para seguir para adelante sin temor a que estas cosas vuelvan a pasar de ninguna forma, ¿no? Y además, el otro día pensaba, 50 años pasaron de todo en Uruguay, pasó de todo en el mundo, ¿no? Ha sido un tiempo vertiginoso, ¿no? Guerras, crisis, la caída de las torres. Hay ahora, bueno, lo que estamos viviendo en Europa, ¿no? Vos eras un niño de 8 años, el 27 de junio del 73, muy chiquito. Pero justamente es una edad en la que empiezan a quedar ahí fijos los primeros recuerdos. Y ya recordás. Algunos recuerdos, ¿no? Que quedan indelebles, no todos. Sí. ¿Vos qué recordás del 27 de junio del 73? Mira, justamente les contaba recién antes de arrancar, hablamos con mi hermana a ver si podíamos lograr
entre los Claro. dos reconstruir Reconstruir. ese día. ¿Qué diferencia tenés con tu hermana? Tengo 2 años, en ese momento 2 años, que bueno, yo por eso 2 años. Yo por eso te preguntaba si tenés en ese hermanos muy momento- grandes. en porque ese tenés momento- Y ahora hermanos también, grandes. coincidentemente. No, ahora no, ahora le llevo como 10. Pero ella tiene 2 menos, Raúl. Ella tiene 2 más. Ahora le 2 llevo- más, 2 más. está. Ahora le llevo como 10, ahora le llevo buenísimo. como 10. Pero Ella tenía 10 pero años, Ella ¿no? tenía 10 años, tampoco, y no sé si tal vez estuviéramos acá. Capaz estábamos en Buenos Aires, ¿no? Cuando las cosas se complicaban. Capaz que estabas en Buenos Aires. decías. Cuando las cosas se complicaban, los viejos nos mandaban para Buenos Aires. Pero sí recordamos muy bien que para nosotros eso quedó marcado y lo recordamos bien. Es octubre del 72, ¿no? Que para nosotros fue una fecha, digamos, donde capaz, para nosotros, al menos en la familia, empezó todo esto. Cuando se llevan a nuestro padre detenido, las Fuerzas Armadas en plena democracia. O sea, Claro. ¿no? O sea, Pero cuando ya se pudría todo. pero, a ver, si vos estás en democracia y vienen los militares a tu casa y te llevan un cuartel, digo, como que la democracia ya había dejado de Tambalea. funcionar, ¿no? O sea, por lo menos para nosotros. O sea que recuerdan mucho más ese día que el día del golpe. Recordamos por mucho razones más obvias y de ese proximidad. tiempo. Primero porque estábamos. Claro. O sea, Claro. y eran chiquitos. Y porque es una afección sí, directa. y éramos chicos, pero estábamos ese día a él lo viene a buscar en la noche y se escapa. ¿tá? Y increíblemente siempre nos contaba lo que uno es capaz de hacer cuando está, digamos, con toda la adrenalina, ¿no? Porque saltó de un 6º piso, empezó a bajar para arriba, por todas las azoteas, hasta que vivíamos en la calle Caracea. Como un chorro, más o menos. Exactamente. Mirá. Y se escapa y golpea en una casa. En la casa, digamos, lo reconocen, obviamente, y lo cobijan, lo digamos. cobijan ahí, lo guardan esa noche. Y al otro día de mañana se termina entregando, ¿no? Porque no tenía mucho sentido que se siguiera escapando, se termina entregando. Y bueno, y ahí pasa un mes en el cuartel, en el número 1 acá en Montevideo. Nosotros lo íbamos a ver, no nos dejaban entrar, lo veíamos lo veíamos desde afuera. No es que estuviste un mes sin ver a tu padre, ibas a las visitas. Íbamos desde afuera, lo veíamos desde afuera. ¿Podías hablar algo ahí o no? No, o sea, salía al balcón, lo sentaban con una silla ahí y lo veíamos del otro lado, así, poca cosa. No tuvimos contacto. No podían tener un diálogo ni nada. No podíamos, no. El otro día mi hermana me manda por WhatsApp una foto de una carta mía para él cuando estaba ahí. Mirá vos. Que el viejo la había guardado hasta ahora, que mi hermana revolviendo papeles la encontró. Ahora, y cuando trata de reconstruir, él vuelve del cuartel, lo liberan. Más o menos, ¿qué recordás de esos meses del 73? Bueno, de ahí para adelante se vivía una tensión permanente, reuniones permanentes, uno veía como que la sensación es que algo está pasando, ¿no? O sea, como que la efervescencia era mucha. Y cuando ustedes los mandaban para Buenos Aires, que decís que se pudría la cosa y los mandaban a los niños para Argentina, Sí. ¿él qué hacía, Jorge? Y bueno, nos iban a visitar. ¿A dónde iban? Nosotros íbamos a la casa de nuestro abuelo. Porque tu mamá es argentina. Mi madre es argentina. El papá de tu mamá. Claro. Y mi abuelo y mi abuela en determinado momento eran casi nuestros padres. O sea, Claro. mi abuelo se llamaba Raúl, igual que yo. Le decíamos papá Raúl porque ya había como una especie de confusión y ya le decías papá Raúl y papá Jorge, estaban los dos. Pero eso también incluso fue mucho antes que estos hechos que yo te estoy diciendo, Sí, porque en la época, digamos, complicada de la sedición, nosotros estábamos bastante ahí en el medio de la cosa, y habíamos sufrido atentados y intentos de secuestro y demás. Entonces mis padres nos habían mandado prácticamente casi un año a vivir en Buenos Aires, donde también la cosa estaba complicada y donde también sufrimos alguna cosa rara. ¿Pero eran tan señalados como acá en Montevideo los hijos de...? No,
obviamente allá más anónimo. pasamos más anónimos y esa era la razón de por Esa qué era la gracia de irse para allá, ¿no? de irse para allá, sí. Pero andábamos con custodia tanto en Montevideo como en Argentina, ¿no? O sea, yo lo recuerdo con cariño porque la verdad que vos no te das cuenta y hay un tipo ahí que termina siendo como un tío, ¿viste? Que te lleva al colegio, que te va a buscar, que... Y un tiempo después, Raúl, ¿cómo era ser, vos ya un niño más grande, ¿no? Un adolescente, digamos, empezando en la adolescencia, ¿cómo era ser hijo de un político proscripto en dictadura? Porque uno se pone a pensar cómo vive ese político, que es una persona como tu padre, que era verborrágico, que le gustaba estar, actuar, opinar. Era como un perro atado, ¿no? En los años de dictadura. ¿Cómo era ser hijo de ese perro atado? Yo siempre digo todas las cosas, ¿no? Y las cosas malas, siempre hay como un costado, no voy a decir lindo, pero a mí una de las cosas que más me gustó de esa época tenía a mi padre al lado, o sea... Estaba más con ustedes. Claro, en casa. No podía hacer campaña política, no andaba circulando por el país ni nada, entonces... La verdad que está bueno, lo disfruté, la mirada positiva de un niño, ¿no? Lo disfruté un montón. Me ayudó muchísimo en los deberes, porque en aquel, yo siempre digo, era como tener internet cuando no existía ni siquiera el celular. Claro, una enciclopedia abierta. Enciclopedia abierta. Pero por otro lado está muchas angustias, ¿no? O sea... primero que le habían cerrado el diario inmediatamente después que había sido detenido, ¿no? El diario era su principal actividad periodística y obviamente económica. Se nos hizo muy difícil todo. Ahí, por suerte, nos ayudó bastante mi abuelo de Argentina, al cual le debemos mucho, capaz. ¿Los ayudó económicamente? Económicamente. Mi padre igual no podía salir del país, o sea que también era difícil ese tema. Algunas veces, obviamente, se escapaba. Tuvo que hacer muchísimas cosas, digo, su pasión por el agro, por ejemplo, puede venir también de esa época, porque era de las pocas cosas que podía hacer. No podía ejercer su profesión, porque ¿quién iba a contratar a Jorge Valle para que te defienda ante una justicia militar? ¿No? O sea, era loco. ¿Qué hacía, decís? ¿Por qué decís que ahí de repente despuntó el vicio con el agro? Porque iba al campo acá a hacer porque empezó a hacer negocios agropecuarios. Ahí también iba mucho a la frontera con Brasil, entonces hacían negocio de un lado o del otro, según conviniera, y ahí sí pasaba la frontera y demás, y se iba a Brasil adentro. Raúl, en esta narrativa que estás haciendo de estos años donde tú eras realmente un niño muy jovencito, un año en Buenos Aires junto con tus abuelos maternos, ¿lográs verte hoy 50 años después como un niño en una familia con ciertos privilegios y beneficios, sobre todo en los años oscuros donde familias vieron otras cosas? Sí, yo siempre digo, a ver, estamos todos, ¿no? O sea, después de todo esas cosas que pasaron y demás, podemos porque además la detención de Jorge Valle durante 30 días, ustedes lo pudieron ver, es muy distante a lo que escuchábamos en los minutos anteriores de unos 13 años preso. Eligieron también otra actividad política y otro tipo de enfrentamiento político, ¿no? Pero ¿lográs verte como un hombre privilegiado, sobre todo cómo se vivió en la dictadura en tu casa? Yo siempre digo, o sea, cuando hago estos cuentos digo, los puedo hacer, estoy acá, y tuve la suerte. Podría haber tenido mala suerte. A nosotros nos pusieron varias bombas en una casa nuestra que explotó. Y bueno, no estábamos, por suerte. Capaz que fue intencional, habría que preguntárselos. Y también fuimos objeto de un secuestro que nunca ocurrió. Y no sé qué hubiera pasado si hubiera ocurrido también. Y después fuimos perseguidos por la dictadura. Varias veces llevaron preso después a mi padre en varias oportunidades por salir a hablar y
¿Ahí por cuántos días se lo llevaban? Y ahí una semana, ponele. Una vez estuvo una semana que no sabíamos ni dónde estaba. Ese día yo recuerdo bien porque se lo vinieron a llevar Ya era más grande vos aparte. Sí, ahí tenía como 13 años y el viejo me pidió que lo acompañara. Increíblemente salimos hasta armados. Yo con 13 años con una pistola, siempre mi hermana me decía, no sé qué ibas a hacer con esa pistola. ¿Y ahí había visitas cuando se lo llevaban una semana, por ejemplo? No. Ahí volvía a aparecer. En algún momento volvía a aparecer. ¿Y en algún momento ustedes pensaban, capaz que no vuelve? Sí, a ver, eso siempre estaba en la cabeza, ¿no? Cuando sos chico, en la primera etapa, de muy chico, lo primero que te pasa, y que yo siempre tenía presente, digo, ¿cómo es que un tipo bueno, ¿no? está preso? ¿Tá? Tenía siempre como esa cuestión, o sea, cualquiera puede ir preso, ¿no? Fueron los miles los buenos presos. Y era así, claro. ¿no? Claro, perspectiva de hijo. Muy buena presa, ¿no? Entonces, uno lo siente todas esas cosas y está agradecido a la suerte, a la vida y demás de poder contar las cosas, poder haber disfrutado de mi padre toda la vida, una vida larga, extensa. Siempre digo que siempre pensé que iba a envejecer con él y que no iba a estar sin él. La verdad era una sensación de permanencia tan fuerte que yo siempre pensaba, a ver, el tipo va a tener 100 y yo voy a tener 70 al lado tomando mate los dos juntos. Y entonces ahí es cuando decís, bueno... Creo que unos cuantos hubiesen deseado eso, ¿eh? Sí, entonces ahí es cuando decís, a ver, ¿cuándo va? Yo creo que después de 50 años de algo, una cosa queda en una perspectiva histórica, y realmente creo que es algo bueno que siempre estemos reviviendo esto para no volver a que suceda, pero la verdad uno siente como que tenemos que encontrar hasta el último los desaparecidos para decir, bueno, a ver, este día cerró totalmente. Ahí piensas cuando aparece un desaparecido, cuando aparece un cuerpo en realidad, piensas, ¿puede ser mi viejo uno de esos? ¿Has pensado eso alguna vez? Toda la vida, sí. Eso te genera un nivel de empatía que me imagino debe ser muy fuerte. Sí, la verdad que uno no entiende muchas veces cómo los seres humanos nos hacemos estas cosas, y menos aún en un país donde la verdad somos todos casi como amigos, y la verdad que uno se para en aquel momento y cuando ve los hechos y entre las personas que pasaron y demás, eran todas amigas en el fondo, eran todas muy conocidas en el fondo, ¿no? Inclusive hasta los más sediciosos o los más militares o demás, o que estuvieran en el lado opuesto, porque no eran solo militares, obviamente, eran todos conocidos, todas personas amigas. Entonces decís, ¿cómo esta gente se hizo todas estas cosas? De un lado y del otro, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo llegamos a ese lugar, no? Después, cuando vino el plebiscito del 80, ¿no? Que si hago las cuentas, vos ya tenías 14, 15 años, ¿no? Sí, Edad de 15 años, edad justo de empezar a militar ahí. ¿Cómo viviste vos justamente eso que decís, ¿no? De que a veces el adversario o el enemigo era un vecino, ¿no? El militar o el familiar del militar. ¿Y cómo viviste justamente lo que se daba en la interna del Partido Colorado? Porque había colorados que estaban con el no, por supuesto, pero había colorados que estaban con el sí, de una línea más militar, más de derecha. Vos, como quinceañero que militaba por el no, ¿cómo veías ese quiebre que había en el Partido Colorado? Bueno, nosotros, por ejemplo, había una interna, digamos, más creo que lo viví en el 84, 83, por ahí cuando empieza la campaña realmente, donde había una fuerte interna en contra del pachequismo, por decirlo con nombre y apellido. Y realmente nos fue muchísimo mejor a los ballistas que a los pachequistas. Creo que y en el plebiscito también. Y en el plebiscito también, pero en el plebiscito la sensación era mucho más de los que estábamos, digamos, de este lado de la democracia, como que éramos
todos juntos, ¿no? O sea, para mí una de las cosas del plebiscito del 80 es que no había divisiones políticas. ¿Y vos hiciste campaña silenciosa? Había quién estaba a favor de la democracia y quién estaba en contra. Exacto. Siendo un pibe, ¿hiciste campaña en silencio como la del No? Sí, media de Canuto? Sí. Nosotros siempre estábamos en campaña. Inclusive en los años complejos de la dictadura estábamos en campaña. Por ejemplo, no se podía hablar, no se podía reunir. Entonces, un lugar que se había vuelto costumbre reunirse para hablar eran los cementerios. En los cementerios, mira vos. Nosotros no faltábamos a ninguna fecha de Valle Ordóñez, de Valle Verres, porque había que estar y había que ir. Y aprovechar. O sea que ahí también muchos jóvenes concurrían y aprovechaban para conversar de política y para planificar. Sí, yo era muy chico, pero tengo el recuerdo de ir, de escuchar discursos y la gente hablar. ¿Y a qué edad empezaste a pensar en términos políticos, digamos? No tengo recuerdo. Toda mi vida pensé en términos políticos. ¿Alguna vez padeciste vivir en una casa, en un hogar donde había un animal político de cepa realmente como fue tu viejo? No. ¿O naturalmente lo adquiriste? No, y fue un mundo que se te fue muy natural entrar. Para nosotros, el entrar no sé si es natural, porque digamos, el entrar es ahora, si lo pensás en términos políticos. Siempre estuvimos en la política, mi hermana, mis primos, todos en la familia, por una cuestión casi que de obligación, pero también nos gusta a todos. Pero como dirigente asumiste tarde vos. Pero como dirigente muy sí, tarde. Porque yo no, la verdad, siempre, digamos, nosotros salimos a la vida profesional casi que en la dictadura, o sea, que tuvimos que salir a hacer lo que nos gustaba, obviamente, pero muchas veces lo que se conseguía o se podía, ¿no? En casa todos empezamos a trabajar temprano porque estábamos en una situación económica angustiosa y mi hermana trabaja, que tiene 17, y yo más o menos. Sí, para que la gente sepa, militaste mucho. Hasta ahora estábamos hablando de militar. Eso sí lo hiciste desde joven, con perfil bajo, pero claro, como dirigente, hasta se podría decir que ingresaste medio veterano a la política. Sí. Después del fallecimiento de tu padre. Sí. Y yo siempre recuerdo una anécdota cada vez que te entrevisto, que es la que me cuenta un amigo que iba mucho a la pizzería Trubil, que el día que gana Jorge Valle, después de varios intentos, la primera vez que gana una elección y que llega a ser presidente, estaba festejando en el Victoria Plaza. Estaban todos los canales en vivo, en directo, mostrándolo al presidente electo, que había estado una vida luchando para eso, perdiendo elecciones, y el día que gana, en el 99, había gente comiendo pizza, mirando la tele, y estaba Raúl Valle con su hijo chico, el hijo del presidente electo, en vez de estar en el Victoria Plaza festejando con el padre, comiendo una mozzarella. Y creo que me contó esto un amigo mío que está en una mesa cercana, que el mozo te dice: pero vos tenés que estar ahí con tu viejo, está todo el mundo festejando, tu padre presidente, tenés que estar ahí con él. Y vos le dijiste: no, fui, lo saludé, tuve un ratito y me vine acá a comer mozzarella conmigo. Sí. Estabas bastante por fuera de la política hasta en el día de la victoria de tu padre. Sí. Qué buen recuerdo, Mariano. Me emocionaste un poco. Nosotros vivíamos allí en 21 y Vidal, arriba de la pizzería Trubil. Si están escuchando los mozos y la gente que todavía trabaja ahí de aquella época, les mando un abrazo grande, porque la verdad que fue una época muy, muy linda, nos trataban muy bien. Sobre todo a los chicos, a los niños ahí lo trataban muy bien. Mucho antes que McDonald's le regalaban, perdón por el chico, le regalaban cosas a los chicos, siempre había cosas para los chicos, todos los chicos iban directo a la caja a visitar a Cabrera, que era el dueño y que estaba siempre atrás de la caja y le regalaba caramelos y cosas. Y nosotros, a ver, para nosotros siempre fue algo, digamos, natural que no participáramos tan de cerca, porque ese momento era como, bueno, el que está ahí no es mi padre, ¿no? O sea, es una persona importante en mi vida, es mi líder político, pero ahí es como más de todo el partido, más de la gente y demás. Y uno sabe que va a esos lugares y no tiene tiempo ni siquiera para
para estar con él, porque el momento es otro, ¿no? Era su brillo. Sí, su brillo y además de que de eso mucha gente, ¿viste? Mucho. Si no era el domingo en la casa a nosotros, si vos mirás y ves todos los eventos de mi padre durante la presidencia, rara vez nos vas a ver con ellos. Siempre estábamos muy cerca, pero muy cerca, en los peores momentos sobre todo. Claro. Pero justo en el día de más alegría tomaste distancia también. Pero no participábamos mucho de esas cosas. Yo me acuerdo que agarré a mi hijo menor, y lo fui a saludar. O sea que mi señora y mi otro hijo se quedaron en casa, fui hasta el Radisson a saludarlo. Nos sacaron una foto que todavía tengo, que estábamos los tres, que salió en la prensa en esa época, una foto del país, que se la pedí a ver si me la mandaran y todavía la tengo. Es muy linda. Y después nos vinimos para casa tranquilos. A comer esa mozzarella. ¿Cómo estaba la También te digo que hay otra anécdota. Cuando vamos para fuimos al Palacio el día que asumió, que jura en el Palacio. Estábamos ahí. 1 de marzo. Claro, estamos ahí en el balcón. Obviamente, la familia y demás. Cuando nos vamos, nos suben a un bus donde estaban todos los presidentes de varios lados. Yo me subo al bus ahí. Los extranjeros. Claro, los extranjeros. Digo, esto es una locura. Claro. Misilazo y perdemos a América Latina entera. Y bueno, de ahí nos fuimos a donde asumía, el traspaso de banda. Sí. Y después que en el caso de Jorge Valle fue en el edificio Independencia. Claro. Frente a la Plaza Independencia. Exacto, que ahí salen a saludar y demás. Y me acuerdo que salimos y estábamos mi señora, y creo que, no sé, mis hijos ya no estaban ahí. Y no teníamos que volver. No había taxi, no había obviamente Uber ni que hablar. No teníamos que volver. Y ahí creo que encontré o me choqué contra Cat, que luego fue, creo, ministro de Industria en la época de mi padre. Y me trajo hasta casa. Carlos Cat. Ese fue el día en el que tu padre, flamante presidente, acababa de asumir y se fue con un taxista hasta su casa, ¿te acordás? Sí, que era un taxista al que le había prometido. Mirá, el día me vas a llevar hasta la casa de mi madre. Incluso una de las fotos de un diario fue con esa foto, ¿no? Me parece, del otro día. Del taxi. Sí, creo que sí. Y hay otra foto de la milanesa también. Volviendo a la anécdota de Mariano, por lo único que uno puede dejar a un padre de estar con un padre que acaba de ser presidente es por una mozzarella. Si hubiera sido una ensalada, era imperdonable. No. Era aberrante. Conmigo menos todavía. Un canadiense puede ser. Podía ser. Un canadiense, si era una ensalada, era imperdonable. No, pensaba un poco en esta historia tuya de haber sido un niño en esa etapa tan difícil. ¿Y qué construcción hiciste de ese proceso del Uruguay tú, a la luz de lo que te decía tu viejo? O sea, ¿qué mirada tenían de ese proceso desde el punto de vista político? ¿Vos te refieres al proceso militar? Sí. Mira, para nosotros siempre el proceso fue una desgracia, ¿no? O sea, no, más que lo que te decía yo del tema de que estábamos más cerca de él, no había nada positivo, era todo negativo para nosotros, para el país, para la libertad, para todo. O sea, lo vivimos siempre así, como algo amargo y difícil para absolutamente todos, ¿no? Siempre recuerdo que en un momento, no sé qué momento sería, pero la angustia mía era tal que me siento papá y le digo, ¿esto algún día va a terminar o vamos a vivir siempre así? Claro. Y el viejo siempre fue un tipo naturalmente optimista. Que eso es una de las cosas más, creo que más me ha pegado de él, son dos cosas, es el optimismo y viste, ese tesón y no bajar los brazos y seguir para adelante. Lo demostró en la crisis. Y el viejo me dijo, bueno, quédate tranquilo que esto va a terminar. Se va a terminar. ¿Te encajó el siempre que llovió paró?
Sí, no sé si me lo estaba diciendo sinceramente, pero mejor, por lo menos me fui sin la ansiedad con la que había llegado a hablar con él. Capaz que seguramente eso fue tipo a mis 12, 13 años, con todas estas cosas que habían pasado y demás, ¿no? ¿Él creía que era inevitable también? La situación con llegar ahí, yo creo que, a ver, fueron tantas cosas que vinieron y fueron precipitándose una tras de la otra que no sé si él creía que era inevitable. Yo creo que él siempre fue amante de la paz y siempre trató de negociar y de avisar y por este camino no es, y justamente por esa razón es que lo condenan los militares en plena democracia, ¿no? O sea, por decir, a ver, acá están pasando estas cosas, y los riesgos son muchos, y bueno, yo creo que siempre fue una característica de mi padre, ¿no? De decir cosas, digamos, medias premonitorias, y que bueno, que de cierta forma la gente lo castigue porque uno nunca quiere que le cuenten la verdad, ¿no? Y Jorge Valle políticamente lo pagó hasta el final de la dictadura. ¿Y por qué lo pagó hasta el final del gobierno de facto? Porque por esa condena que tenía no pudo ser candidato en el 84. Sí, acordate que teníamos los famosos ciudadanos clase A, B y C. Sí. ¿no? Él pudo ser candidato a senador, pero no a presidente. Claro. Él quedó proscripto junto con algunos otros, o sea, no era solo él, o sea, claro. habían varios que no pudieron estar en la contienda política de aquella época, ¿no? Pero creo que eso fue parte de la salida, ¿no? O sea, exacto. Los candidatos fueron Sumarán y Sanguinetti porque no podían ser ni Valle ni Wilson. Exactamente. Entonces, creo que fue parte de la salida porque parte de todo eso era por una visión de los políticos de la época, etcétera, etcétera. Claro, pero él hubiera querido ser candidato en el 84, como había sido antes del golpe y como lo fue después. Sí, él creo que no. ¿Decís que no hubiera querido ser candidato en esa? No es que no hubiera querido. Creo que él estaba convencido de que la posición de él era no estar allí. Claro. ¿Tá? Porque era mucho más importante lo demás. O sea, lo importante era salir y las figuras como fuertes, como la de él, como la de Wilson y otros, como que imposibilitaban esa salida. Imposibilitaban, ¿no? la transición en paz. Esa. Sí, pero más que nada creo que imposibilitaban porque era decir, bueno, recorrimos todo esto y volvimos para atrás. Sí. Claro, son todos de vuelta los mismos actores. Entonces, ahí Uruguay lo que precisaba era el cambio en paz. Era el cambio. Era realmente un cambio. Tocar, y a quien le tocase tenían que ser otros. Esa es mi visión, por lo menos. Raúl Valle, senador de la República, un placer tenerte por acá y gracias por visitarnos en este 27 de junio. Muchas gracias por invitarme, y además lo hacen reflexionar a uno, porque si no, vos no estás mirando para atrás. Nosotros somos siempre de mirar para adelante, no somos muy de mirar para atrás. Evidentemente uno tiene que apoyarse en lo que pasó, es necesario, para aprender y poder evolucionar, y creo que eso es lo que hemos hecho casi todos los uruguayos, que hemos salido de ese lugar, sí reclamando todo y recordando y volviendo para atrás a la memoria y demás, pero caminando para adelante. O sea, realmente hoy ves un Uruguay totalmente diferente, más allá de que el mundo entero cambió, pero digo, un Uruguay totalmente diferente a aquel entonces, y eso es porque todos hemos pasado por el gobierno, todos hemos logrado gobernar esta democracia, esta república, y manejar bien nuestras libertades en paz, ¿no? Que es ¿Como lo que, senador se despiende de libertad y justicia? Sí, yo creo que hasta el final, como decía hoy, las heridas van a sanar cuando encontremos hasta la última persona desaparecida. Y las heridas, cuando vos te haces un tajito, un raspón, ¿viste? A la semana se curaron. Pero cuando las heridas son profundas, se demora mucho tiempo. Y creo que nosotros hemos cerrado todo eso, ¿no? O sea, yo no soy de las brechas, ni de los odios, ni de nada. Creo, vuelvo
a las palabras que compartíamos recién. Somos un país donde básicamente somos todos amigos, de todos lados. Podemos tener diferencias, ¿no? Obviamente siempre están las tribunas y alguna que otra barra brava, pero somos esencialmente amigos y tenemos que vivir en paz siempre, ¿no? O sea, tenemos que aprovechar de que somos pocos, que nos conocemos todo, que nos podemos sentar amablemente a tomar un mate y hablar de todo y no pelearnos, ¿no? Una muestra es la imagen de Luis Alberto Lacalle Herrera y José Mujica charlando anoche porque les tocó sentarse juntos. Y vaya si serán dos líderes políticos que se tiraron dardos durante años, ¿no? Y ayer estaban conversando en una fiesta tan simbólica. Es que la pelea es ahí, ¿no? Es en el campo de las ideas y creo que es donde mejor sale la parte humana y donde más podemos sumar, ¿no? O sea, un poco de todos. Los asados más divertidos es cuando hay muchos amigos, muy diferentes, ¿no? Ahora si te pones a pelear en el medio del asado, se pudrió todo. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Que pases bien. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro, más periodismo y más comunicación.